Hello, everybody. This is a presentation about two matrices that you will have to do for next class. The first matrix that I'm going to explain is the space matrix, and the second matrix that I'm going to explain in a second video is the BCG matrix. So let's start with the space matrix. What is a space matrix? A space matrix is strategic position and action evaluation. Yes, matriz de evaluación, de acción de evaluación y posición estratégica. Okay, so the space matrix includes four important factors for your business. So two important factors that are financial strength, yes, FS, or fortaleza financiera, yes, and another internal factor is competitive advantage, yes, competitive advantage or ventaja competitiva. So they are two internal factors of your business, yes, they are internal factors. And the other two factors are external. So the first external factor is industry strength. Industry strength es la fortaleza en la industria, la fortaleza que tiene su negocio a nivel industrial, ¿ok? And the other factor is environmental stability. Environmental stability, estabilidad en el ambiente, la estabilidad que tiene su negocio en el ambiente. So they are two external factors, okay? So these are some factors that you have to take into account, and according to the results, according to the factors that you choose for your business, you could make some decisions, yes? And those decisions can be strategies, yes? Strategies that you have to create in your business, right? So, for example, if depending on the results, you can make a decision to create a conservative strategy, or maybe you could have a kind of aggressive strategy, or if your results are not so good, you will have to take a defensive strategy, or maybe a competitive strategy, right? So, dependiendo de los resultados que ustedes obtengan de los elementos o los factores que tuvieron en cuenta, tanto externos como internos, para su empresa, dependiendo de los resultados matemáticos, ustedes van a tomar la decisión de poder crear o generar una estrategia o varias estrategias que son de cierto tipo. Cuatro tipos de estrategias. Pueden ser conservativas, pueden ser agresivas, defensivas o competitivas según los resultados obtenidos. Okay, so let's start explaining about the space matrix and this matrix more specifically. Okay, so here I have an example about how to do a space matrix, yes, step by step, right? So this is a strategic position and action evaluation, right? Space. The space matrix evaluates different variables and assigns them a score considering how important they are for the situation of the company. Its four-quadrant frame indicates if a strategy is aggressive, conservative, defensive or competitive. Entonces, como les había explicado antes, la matriz SPACE, ¿sí? Evalúa diferentes variables y les asigna un valor o una numeración o una puntuación considerando qué tan importantes son para la situación de su compañía, ¿sí? Dentro de cuatro cuadrantes, ¿sí? Marcos que indican si la estrategia podría ser, la que usted tome, podría ser agresiva, conservativa, defensiva o competitiva. Okay, so here we have the financial strength, yes, here, and the environmental stability, this is the axis Y, en el eje Y vamos a encontrar fortaleza financiera y estabilidad del ambiente. Okay, in the axis X, yes, we have the competitive advantage and the industry strength. En el eje X encontramos ventaja competitiva y fortaleza en la industria, ¿ok? Si se dan cuenta, en las matemáticas nosotros utilizamos el plano cartesiano y en el lado derecho, ¿sí? Vamos a tener valores positivos tanto hacia la derecha como hacia la parte superior del plano cartesiano. O sea que valores positivos para la fortaleza industrial y para la fortaleza financiera. Valores negativos para la ventaja competitiva, competitive advantage, y para el ambiente, la estabilidad dentro del ambiente. ¿Ok?
Eso teniendo en cuenta los valores matemáticos que nos enseñan en el lenguaje matemático, ¿sí? De un plano cartesiano estoy hablando. Okay, so here we have two internal dimensions, financial strengths and competitive advantage. Remember, they are internal dimensions or factors. And we have two external dimensions, environmental stability and industry strength. Okay, so here we have step by step the process to create an space matrix. The first step is choose a combination of factors that best characterize competitive advantage, environmental stability, financial strength, and industry strengths. So vamos a tener que escoger una combinación de factores o elementos que mejor caractericen esas cuatro dimensiones. ¿Ok? Y aquí pues entonces tenemos un ejemplo de algunos de ellos que pueden ser tomados dependiendo de el objeto social, ¿sí? De la empresa en la que ustedes están estudiando. ¿Ok? Financial sense, we have, for example, return on investment, leverage liquidity, capital required, available, cash flow, of exit from market, risk involved in business. Algunos de ellos, el riesgo que involucrado en el negocio, ¿sí? Puede ser una fortaleza financiera, la facilidad de salida del mercado, el flujo de caja, el capital requerido o disponible, etcétera. Todos estos elementos que acabé de traducir son algunos de los que podrían considerarse fortalezas financieras para su empresa. Industry strength, fortalezas dentro de la industria, ¿sí? Growth potential, crecimiento potencial, en fin, profit potential, el potencial de inversión, ¿sí? Financial stability, la estabilidad financiera, etcétera, ¿sí? Technological knowledge, el conocimiento tecnológico que tiene la empresa, en fin. Lo mismo para la ventaja competitiva. Eh, podemos tener market share, product quality, product life cycle, customer loyalty, competitors of capacity utilization, technological knowledge, supplier and distributor control, ¿sí? Aquí entonces podemos tener algunas de las traducciones, control de distribuidores y proveedores, conocimiento tecnológico, utilización de la capacidad de los competidores, la lealtad del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, esos son algunos de los elementos que podemos considerar como ventajas competitivas. Environmental stability, technological changes, rate of inflation, demand variability, prices of competing products, etc. ¿Sí? Podemos solamente como por traducir algunos, ya ustedes pues podrán mirar qué significan cada uno de ellos dependiendo de su uso y de cómo se relacionan con su empresa. Cambios tecnológicos, la rata de inflación, la variabilidad de la demanda, los precios y los productos, los precios de competitividad de los productos, ¿sí? Barreras en la entrada dentro del mercado, que puede ser una estabilidad en el ambiente, el precio competitivo, la presión competitiva, perdón, la elasticidad de la demanda, etc. Okay, so here we have some factors, yes, to take into account for your business. Entonces, ese es el paso número uno, determinar algunos que son los que más se relacionan con su empresa y que tienen que ver con la misma. Step number two, assign a numerical value ranging from 6, from like the best, to 1, like the worst, to all the factors that constitute the IS or the industry strength and financial strength dimensions. Entonces vamos a asignar valores numéricos que van desde 6 como el mejor hasta 1 como el peor para todos aquellos factores que constituyen tanto la fortaleza industrial como la fortaleza financiera. ¿Ok? Entonces, esos valores van a estar entre 6 y 1, ¿sí? Como los mostramos acá, ¿sí? Estos valores que son positivos, ¿sí? Corresponden a la fortaleza tanto financiera como industrial, son valores positivos. Entonces, digamos que dentro de mi empresa, yo seleccioné estos elementos o factores para cada uno de mis dimensiones, de mis 4 dimensiones, ¿sí? Entonces estoy tomando en cuenta los positivos, que son los referentes a fortaleza financiera y a fortaleza de la industria. Esta fortaleza financiera está aquí en esta parte, en la esquina superior izquierda. Solamente de pronto catalogué o seleccioné 3 que son los que están relacionados con mi empresa. Solid capital of shareholders, el capital sólido de los inversionistas. Credits with financial institutions, yes, créditos con instituciones financieras. High profitability of the products.
la alta rentabilidad de los productos, ¿sí? Entonces, todo ese tipo, estos tres elementos, ¿sí? Hacen parte de mi fortaleza financiera dentro de mi empresa. Y yo les asigno un valor entre 1 y 6 positivo, donde sí, en este caso, 5 vendría siendo lo más alto que podría tener mi empresa, como por ejemplo en el caso de que hay un capital sólido de los inversionistas, ¿sí? Pero puede ser valores entre 1 y 6 dependiendo de cómo influya dentro de su empresa. Y lo mismo para los valores que le doy dentro de la fortaleza industrial. Aquí escogí 4 y a cada uno le di valores positivos entre 1 y 6. ¿Ok? Ese es el segundo paso. El mismo segundo paso incluye también las otras dos dimensiones. Assign a numerical value ranging from 6, like the words, to -1, yes, like the best, to all the factors that constitute the CA, the competitive advantage, and the environmental stability. ¿Okay? Vamos a asignar valores numéricos que van desde -6, perdón, como el peor, hasta -1 como el mejor. ¿Por qué? Porque según el plano cartesiano, nosotros tenemos acá estas dos dimensiones y estos valores en el plano cartesiano, el -6 viene siendo el peor, ¿sí? Porque es un valor muy negativo, el -1 no es un valor tan negativo, entonces es el menos negativo, entonces por eso este se considera el peor y este se considera el mejor. Y lo mismo para esta dimensión, Environmental Stability. Este se considera el peor valor y este se considera el menor valor, el mejor valor, perdón. ¿Ok? Entonces también le vamos a asignar unos valores, ¿sí? En la tabla, aquí yo tengo los negativos, Competitive Advantage and Environmental Stability. Negativos, yo les doy un valor según mi criterio de -1 hasta -6, donde -1 viene siendo algo positivo, ¿sí? Aquí el menos positivo podría decirse es lo que tiene que ver con la lealtad del cliente, ¿sí? Quizás para la empresa que yo tomé como ejemplo no sea tan buena esa lealtad, ¿sí? Y lo mismo para estabilidad del ambiente, donde yo tengo que -6 es lo peor, luego con respecto al control de cambio, change control, de pronto no está muy bien, ¿sí? Y que quizás el -4, que es el que de pronto es el menos peor de los tres, de los cuatro elementos que escogí, pues es el que de pronto llega a tener un buen promedio, pero no es tan bueno, porque el bueno sería -1. ¿Okay? Lower prices of competitors' products, entre los precios más bajos en los competidores, los productos. ¿Sí? Entonces, en este caso, digamos que se le dio un valor de -4, pero vuelvo y repito, eso depende de la empresa. Entonces, a ellos les asigné, a cada una de las cuatro dimensiones les asigné ciertos elementos y a cada uno de esos elementos un valor de 1 a 6, sea positivo o negativo, según donde se encuentre en el plano cartesiano. Step number 3, calculate an average score for IS, ES, competitive CA and FS. Industry strength, environmental stability, competitive advantage, and financial strength. Remember those words. Y se van a sumar, yes, by summing the numbers allotted to the factors of the entire dimension separately and dividing by the set of factors including the particular dimension. ¿Qué estoy queriendo decir? Que para cada una de estas dimensiones yo sumo los valores, ¿sí? Sumo los valores y los divido entre la cantidad de elementos o factores que escogí. Entonces, para cada uno, yo tengo, por ejemplo, en esta dimensión, Financial Strength, tengo +5 más 3 más 5, eso viene siendo 13 en total. ¿Pero en qué lo divido? Entre la cantidad de elementos que yo escogí para esa dimensión, entre 3. Y yo tengo un valor promedio. ¿Ok? Lo mismo hago con Competitive Advantage. Pero estas recuerden que son valores que son negativos, ¿sí? Luego tengo que sumarlos como valores negativos. Esta suma me da -9, ¿sí? ¿9 entre qué? Entre la cantidad que escogí, que fueron 6. -9 divided by 6. Y eso me da un valor negativo porque matemáticamente hablando decimos que un valor negativo sobre uno positivo nos da uno negativo, ¿ok? Y nos da -1.5. Y así con las otras dos dimensiones, esta que son negativos, 4 factores, luego la suma me dio 20 dividido entre los 4 factores que escogí, aquí la suma me dio 19 y dividido entre los 4 factores que escogí para esta dimensión. Y para cada valor, para cada dimensión, entonces yo tengo un valor promedio, ¿ok? Ese es el paso número 3, step number 3, yes. Step number 4, yes.
So here, add or combine the scores of two dimensions that lay in the x-axis and design the resulting point of n on x. In the same way, add scores of dimensions that lay in the y-axis and plot the consequential point on y. Then plot this intersection of the both new x, y points. ¿Qué estoy queriendo decir acá? Lo que quiero es que voy a utilizar los dos valores que me dieron de promedio del eje X para sumarlos, ¿sí? Y así los dos valores que me dieron en el eje Y también los debo sumar. ¿Cuáles son los valores en el eje X? Pues los elementos que encuentro para las dos dimensiones que se encuentran en el plano X, en el eje X, perdón. Competitive Advantage and Industry Strength. Esos dos valores, aquí me dio un promedio, aquí me dio otro promedio, luego los sumo. Entonces, esos son los que encuentro en el eje X. Competitive Advantage, Industry Strength. Competitive Advantage was minus 1.5 and Industry Strength was 4.75. Este negativo, este positivo, lo sumo con sus signos, luego el valor resultante en el eje X me da 3.25. Ahora los del eje Y, ¿cuáles son? Aquí según el plano, Environmental Stability, Financial Strength, los del eje Y, entonces los sumo ambos, este es un valor negativo, este es un valor positivo, los sumo con su respectivo signo, minus 5 plus 4.3 is minus 0.7. Aquí me dio negativo porque el menos 5 es mucho más grande que más 4.3, ¿ok? Entonces sumé los dos resultados que me dieron del eje Y en esta tabla, ¿sí? De tal manera que me dio un solo valor para X y un solo valor para Y, en los cuales voy a graficar en el plano. Entonces, teniendo el plano cartesiano, yo tengo que en el eje X es 3.25 positivo. Bueno, según un plano cartesiano, en el eje X, positivos para la derecha, negativos para la izquierda. Como es positivo, voy para la derecha. 1, 2, 3.25 is in here, ¿ok? Más o menos ahí en ese punto, sería 3.25, ¿sí? Y en el eje Y, me dio negativo, minus 0.547, sorry. So, up is positive, down is negative. Los superiores en el eje Y positivos y los inferiores negativos. Luego, como es negativo, voy hacia abajo. Entonces, si aquí da menos 1, menos 0,7 es un poco más arriba, ¿sí? Entonces voy a encontrar dos puntos, uno en el eje X y otro en el eje Y, que se van a interceptar acá en este punto, de tal manera que una línea dibujada desde el punto 0 hasta la intersección se va a ubicar en este cuadrante. Y eso significa que este cuadrante hace parte de una decisión que yo voy a tomar en mi empresa y esa decisión se refiere a una estrategia específica y es que yo tengo la posibilidad de crear estrategias competitivas en mi empresa, ¿ok? Porque ese fue el resultado que me dio a partir de los factores que yo incluí para la misma, ¿ok? Si el valor hubiera sido para este lado, la intersección, mi estrategia hubiera sido agresiva. Si se hubiera ido la intersección para este lado, habría sido conservativa. Si se hubiera ido la intersección en esta dirección, mi estrategia habría sido defensiva. Entonces, nosotros vamos a averiguar como tarea, aparte de desarrollar esta matriz de acuerdo a la empresa que tenemos, vamos a dar ciertas conclusiones, averiguar qué conclusiones podemos determinar a partir de la estrategia que escogemos para la empresa. Entonces, en este caso, les voy a dar un ejemplo de las conclusiones que se obtienen si mi estrategia es competitiva. So, the company must take advantage of its financial strengths. It must preserve the quality of your products and services. The company must be aware of the political and economic changes that affect in a negative way. La compañía debe tomar ventaja de sus fortalezas financieras, ¿sí? Debe preservar la calidad de sus productos y servicios. La compañía debe estar consciente de los cambios económicos y políticos que lo afectan en una manera negativa. ¿Okay? It must apply vertical integration strategies. Debe aplicar estrategias de integración vertical, que es otro término del cual me gustaría que investigaran, eso de acuerdo a el resultado obtenido acá. ¿Ok? Este sería la primer matriz que van a desarrollar a partir del análisis del negocio que cada grupo tiene. ¿Ok? That's all for today. Thank you very much.